El siguiente programa es producido por Ministerio Sarria. Cuando no estamos en el lugar indicado, ni en el momento, ni en el lugar que Dios quiere, la tentación va a ser muy atractiva. Por eso necesitamos cuidarnos, necesitamos entender dónde debemos de estar. Yo he comprendido en el trato personal del Señor conmigo y con mi esposo. Ustedes no se imaginan cuántas puertas se nos abren a nosotros para estar viajando fuera. Y mi esposo que dé conferencias, seminarios, y muchas veces, casi más del 50%, las hemos rechazado. Y las ofertas son muy tentadoras. Y podemos decir, wow, el Señor nos está abriendo puertas y tenemos la oportunidad de ir a tal nación. Sí, todo eso es bonito, pero hemos entendido en nuestro corazón que no es el tiempo ni es la voluntad. Quiero que aprendamos algunas cosas de este salmo y voy a mencionar también el trasfondo espiritual de las palabras del rey David en el Salmo 51. Y en esta mañana quiero que aprendamos, como mencioné anteriormente, 3 puntos importantes. Lo primero es que reconozcamos nuestras limitantes. Nosotros no vamos a ser transformados de la noche a la mañana, eso no es cierto. Somos transformados poco a poco, día tras día, y Dios nos lleva de gloria en gloria. Pero lo bueno es que usted y yo somos transformados, ¿verdad? Y tenemos que aprender a reconocer algunas limitantes que tenemos y la dependencia total del Espíritu Santo. También motivarnos a no perder las esperanzas. Dígale al que está a su lado, no perdás la esperanza. Yo he escuchado expresiones de personas que dicen, ay, yo no puedo superar esta área en mi vida. Y es que realmente hay veces la lucha que tenemos en nuestra carne es fuerte, pero nosotros la podemos vencer a través de la vida del Espíritu. Y sí lo podemos lograr con la ayuda del Señor. Y tercero, actuar con honestidad. Diga conmigo, actuar con honestidad. Si nosotros no somos honestos, no vamos a prosperar mucho. Necesitamos ser honestos con nosotros mismos, sinceros con nosotros mismos y ser honestos y sinceros con los demás. Y eso lo vamos adquiriendo a través de nuestra relación con el Señor. Pero como dije, iba a tocar un poquito el trasfondo de este salmo, Salmos capítulo 51. ¿Qué ocurre con el rey David? La Biblia dice de que el rey David era conforme al corazón de Dios. ¿Cómo serían las cualidades que el corazón de este hombre tenía? No hay otro, en la Biblia no se llama a ningún otro con esta expresión. No se le dice a ningún otro que era conforme al corazón de Dios. ¿Cómo era el corazón del rey David? Era un hombre misericordioso, era un guerrero del Señor. El rey David reconocía las autoridades espirituales. Si ustedes se recuerdan que cuando tenía a Saúl en manos para hacer con Saúl todo lo que él quisiera, no lo hizo. Él reconocía las autoridades espirituales. Y realmente el rey David tenía cosas muy nobles o características del carácter de Dios en su corazón tan fuerte. Dice la Escritura, una expresión que Dios da acerca de David: quien hará todo lo que yo lo mande hacer. Así es que él tenía anhelo de obedecer al Señor. Pero el rey David cometió un pecado y un delito muy fuerte. Y ustedes conocen la historia de David con Betsabé. ¿Cuántos conocen esa historia? Realmente cuando nosotros leemos esa historia decimos, ¿por qué un hombre que es llamado conforme al corazón de Dios comete tan terrible pecado?
Eso nos muestra a usted y a mí que no nos podemos confiar de nosotros mismos. Eso nos muestra que necesitamos tener dependencia del Espíritu Santo cada día en nuestro diario vivir. Y eso nos muestra también que hay enemigos con los que luchamos, al cual los tenemos que derribar totalmente. Un día el predicador Oral Roberts, que ya pasó a la presencia del Señor con un ministerio tremendo, dio una expresión y dijo: cada quien lucha con sus propios demonios. Eso significa que cada uno de nosotros debemos identificar cuál es el enemigo que nos ataca y derribarlo en el nombre de Jesús y no confiarnos. Amén. Ustedes recuerdan cuando David estaba enfrentándose a Goliat. La Biblia narra todo el proceso de David en el enfrentamiento con Goliat. Pero a mí me llama mucho la atención. David no descansó hasta que tuvo seguridad de haberle cortado la cabeza a Goliat y que ya Goliat no se iba a levantar más. Y debemos de tener esa actitud con nuestros enemigos espirituales e identificarlos. Ahora, vuelvo al caso de David con Betsabé. La Biblia dice de que el rey David, y es interesante, hermanos, porque nosotros debemos de saber estar en el momento indicado cuando cuando estamos caminando en la voluntad del Señor. Necesitamos tener mucho discernimiento espiritual si queremos tener una vida victoriosa en Cristo y estar en el momento indicado donde es la voluntad del Señor. Y quiero que miremos un poquito esto acerca de el rey David y Betsabé, porque realmente la Biblia dice que en ese momento David se debía de encontrar en un lugar, pero no estaba en el lugar que Dios quería que estuviera. Y estar fuera de la voluntad del Señor es un peligro. Y para conocer la voluntad del Señor necesitamos que se desarrolle en nosotros grandemente el discernimiento espiritual. Muchas veces nosotros oramos por la manifestación de los dones de Dios en nuestra vida, que son poderosos y son parte de nuestra herencia y son para la edificación y la construcción de nuestra propia vida, y pedimos por los dones de sanidades, pedimos por los dones de milagro, pedimos por todos los dones, pero muchas veces no pedimos por el don de discernimiento de espíritu, y ese don es elemental. El don de discernimiento de espíritu nos va a ayudar a conocer la voluntad de Dios y en el tiempo que estamos y dónde debemos de estar y cómo debemos de actuar. Pero no solamente eso, el don de discernimiento de espíritu va a abrir nuestros ojos para ver los ataques malignos y nosotros adelantarnos a las estrategias del diablo y destruirla. Abra por favor Segunda de Samuel, capítulo 12. Yo solo voy a hacer una pequeña reseña de lo que el Salmo 51 quiere decirnos. Y realmente es una necesidad pedirle al Señor el don de discernimiento de espíritu. El don de discernimiento de espíritu nos librará de grandes desastres espirituales, emocionales. Nos mostrará el mundo espiritual, nos ayudará a conocer la voluntad de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 11. Y créame, la Biblia dice de que procuremos el don de profecía y que procuremos los dones, que pidamos los dones, es parte de nuestra herencia. Pero muchas veces el don de discernimiento de espíritu no se lo pedimos mucho al Señor, y es una necesidad en nuestra vida. Segunda de Samuel, capítulo 11, ¿lo tienen? Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Escucha la expresión de la Biblia: en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Ohad y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Dónde tenía que estar el rey David? Tenía que estar en la guerra. El hombre no estaba en el lugar indicado. Cuando nosotros no estamos en el lugar indicado, que es la voluntad de Dios, corremos peligro.
Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Cuando no estamos en el lugar indicado, ni en el momento, ni en el lugar que Dios quiere, la tentación va a ser muy atractiva. Por eso necesitamos cuidarnos, necesitamos entender dónde debemos de estar. Yo he comprendido en el trato personal del Señor conmigo y con mi esposo, ustedes no se imaginan cuántas puertas se nos abren a nosotros para estar viajando fuera. Y mi esposo que dé conferencias, seminarios, y muchas veces, casi más del 50%, las hemos rechazado. Y las ofertas son muy tentadoras. Y podemos decir, wow, el Señor nos está abriendo puertas y tenemos la oportunidad de ir a tal nación. Sí, todo eso es bonito, pero hemos entendido en nuestro corazón que no es el tiempo ni es la voluntad. Cuando nosotros fuimos a Corea, que fue una experiencia muy hermosa para nosotros, porque vimos lo que Dios había hecho en ese país tan glorioso. ¿Sabe cuánto tiempo nos habían invitado los hermanos coreanos? Durante 8 años consecutivos. Nos habían dicho, vayan a Corea, nosotros les damos todos los gastos durante 8 años. Y mi esposo cada año les decía, no podemos, porque no era el tiempo para ir. Si nosotros nos salimos de la voluntad de Dios, corremos grandes peligros. Y las tentaciones pueden ser tan atractivas que van a provocar gran destrucción. Porque como estamos fuera de la voluntad de Dios, no tenemos protección. Entonces las tentaciones nos pueden seducir tan fuertemente que vamos a caer en ellas. Continúa diciendo el verso acá. Y bueno, leímos el verso 2. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que estaba bañándose, la cual era muy hermosa. Verso 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Y usted puede leer toda la historia de lo que ocurrió. Betsabé pierde su primer hijo con David. Después el rey se humilla delante de Dios. El Señor en su bondad le concede un segundo hijo, y es Salomón. Pero el pecado de David no lo pagó con la muerte de su primer hijo. Si nosotros vamos a la historia, vamos a ver que el pecado sexual que él cometió corrió en su generación. Y en su generación hubo incesto, hubo traición, hubo adulterio, todo tipo de pecado sexual. Ahora, ¿el rey David pudo haber evitado esto? Claro que sí, estando en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Amén, hermanos. Entonces, una de las cosas que debemos de pedirle al Señor es el discernimiento espiritual para comprender dónde debemos de estar en cada tiempo, y pedirle al Señor su gracia y su favor. Ustedes conocen de que después el rey David mandó a Urías a la primera fila del campo de batalla, o sea que cometió también asesinato. Urías murió, y él lo hizo intencionalmente para poderse quedar con Betsabé. Así es que el trasfondo espiritual del Salmo 51 nace de allí. Ahora vamos al Salmo 51, por favor. Y me gusta la actitud, porque aunque era un hombre que había pecado contra Dios y las consecuencias fueron muy duras y tristes, sin embargo se humilló, suplicándole al Señor su misericordia. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de mis piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Verso 3.
porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y verso 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Nosotros vemos acá que el rey David reconoce toda la condición espiritual en que se encuentra. Y esta confesión se cree que el rey David la hizo un año después de haber cometido el pecado. No fue inmediatamente, sino que se cree que fue un año después. En el libro de Mateo, capítulo 5, cuando Jesús enseña acerca de las bienaventuranzas, hay una expresión clave del Señor en el verso 2 y dice así: y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El primer paso para que nosotros podamos ser restaurados en cualquier área de nuestra vida, áreas espirituales, áreas emocionales, área financiera, áreas familiares. ¿Cuántos identifican que necesitan restauración en alguna área? A ver, levanten la mano. Ok. ¿Qué significa la palabra restauración? La palabra restauración es volver las cosas a su original forma. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Que la voluntad del Señor en esa área que usted identifica que necesita restauración, la voluntad del Señor es buena. Pero a causa de cualquier falta que hayamos cometido o cualquier delito o pecado, a causa de nuestra ignorancia o intencionalmente, tenemos la oportunidad de ser restaurados con ayuda del Señor. Pero necesitamos ser honestos y sinceros y tomar la expresión del salmista David, donde él confiesa su pecado. Entonces dice Mateo capítulo 5 verso 2, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los pobres en espíritu somos todos aquellos que reconocemos que sin la ayuda del Señor no vamos a lograr las cosas. Los pobres en espíritu somos todos aquellos que reconocemos que fuera de Dios no podemos alcanzar lo que deseamos. Los pobres en espíritu son todos aquellos que saben que las debilidades que los han gobernado no las pueden superar sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Los pobres en espíritu somos todos aquellos que sabemos y reconocemos que necesitamos total dependencia de parte del Señor, de nosotros hacia Él. Amén. Necesitamos una total dependencia. Por eso Jesús dijo, bienaventurado, doblemente dichoso, doblemente inteligente aquellos que reconocen la necesidad que tienen de mí. En el Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 5, la Biblia habla, Jesús dio una expresión y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mire al que tiene a su lado y dígale, permaneciendo en él, y tomados de la mano de él, vamos a llevar mucho fruto. Solo no lo vamos a lograr. Cuando yo he querido hacer las cosas por mi propia cuenta, me va muy mal. ¿A usted le ha ocurrido lo mismo? Pero cuando yo vengo y yo me rindo, porque ya he aprendido a rendirme. Por eso es que yo le decía al inicio que nuestro cambio no es de la noche a la mañana. Nuestra transformación, dice la Biblia, que vamos de gloria en gloria. Es un proceso, es cada día. El apóstol Pablo dijo, cada día muero. Es cada día que yo tengo que rendirme a Él para decirle, Señor, yo quiero caminar en tu voluntad y reconozco la necesidad que tengo acerca de ti. Pero volvamos al Salmo 51. El verso 5 del Salmo 51. Es un salmo tan maravilloso y me gusta la sinceridad del rey David,
reconociendo su condición. Verso 5, dice así: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, hermanos, la naturaleza pecaminosa en la que estamos. Y como esto es espiritual, no la vamos a vencer con armas humanas. La tenemos que vencer con armas espirituales. El apóstol Pablo dio una expresión y dijo: lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, no hago. ¿Por qué? Por la naturaleza pecaminosa que tenemos. Ahora, el apóstol Pablo dio esa expresión y nosotros no la vamos a tomar para justificar nuestro pecado. Posteriormente el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Quiere decir de que Él tomó la decisión de crucificarte. Mi esposo siempre pone de crucificarse. Mi esposo siempre pone un ejemplo y dice lo siguiente: si a nosotros nos pusieran en una cruz y quisiéramos crucificarnos a nosotros mismos, posiblemente nos clavaríamos en los pies el primer clavo. Después agarraríamos con la mano derecha y nos clavaríamos la izquierda. Pero ¿quién nos clavaría la mano derecha? Dios va a usar a otros para crucificarte. Dios va a usar a la gente para crucificarnos. Un día de esto, me dieron un reporte. Y a causa de ese reporte yo sentí, hermano, cómo me corrió la sustancia del enojo en el corazón. De ver la falta de honestidad. Y en ese momento yo quería levantarme y dije: voy a ir a poner orden en esto. Pero uno de mis discípulos, que me ama mucho, me dice: pastora, mire qué lindo que es el Señor, cómo Él usa a nuestros discípulos para hablarnos. Pastora, tome con calma esto. Yo no había reaccionado, yo solo estaba pensando que iba a ir a poner orden. Tome con calma esto, hágalo con calma y va a ver que para que lo solucionemos con sabiduría. Pero cuando yo estaba meditando, yo dije: Dios mío, es cierto, yo no puedo, usted y yo no podemos dejarnos guiar por la presión o la mala actitud de otros. Aun cuando nosotros tengamos la razón, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén.